comienzo? Bueno, pues aquí tenemos la experta de podcast que tiene años en esa industria y es nuestra queridísima voz, ganadora de grandes premios nacionales e internacionales y a quien hoy podemos llamar amiga, nuestra querida Patricia Luciano. Pachi, hola. Baby, eso te quedó bello. Yo quiero. Amor, pero yo no te oigo, no te escucha, ¿No me Pachi. escuchas? Ok, No, déjame ver. sube Es tu que audio y comienza otra vez, Pachi, pero tú ya, estás ¿me flaca, escuchas mejor? ¿Me escuchas súper mejor ahí? flaca. Tú estás flaca, muñeca. No, ya tú sabes que yo estoy como cuando la gente se hace una lipo, que entonces anda enseñando así mismo. Ya yo no, ya se acabó, ahora yo ando en todo, ya tú sabes. Mira, en vez de estar aquí con una chaqueta, ando con la ropa del gimnasio, porque así también como que me mentalizo. No sé por qué el micrófono no me quiso funcionar, nada. Van a escuchar un poco de sonido de ambiente porque había puesto este micrófono para hacerlo más pro, pero la tecnología falla. Les cuento que primero, gracias, Nere, me encantó esa presentación, porque sabes que tú eres my love y me alegro saber que ya estás mejor. La semana pasada yo también estaba con migraña, by the way, salí de aquí, ya tú sabes. En podcast, traje este tema porque una de las preguntas más frecuentes que yo recibo al DM de mi Instagram o al correo electrónico es, ok, yo casi siempre de personas que no están vinculadas a los medios, pero que tienen algo, que quieren compartir, una idea, se les ocurrió que tienen una posibilidad de juntarse con alguien y hacer un podcast, etcétera, es precisamente como yo, que soy un doctor o que soy un abogado o que soy, pues no sé, una ama de casa, puedo iniciar un podcast y no morir en el intento. Sin embargo, hay varias cosas que yo cuando doy este taller, que hace mucho que no lo doy, pero cuando lo doy, recomiendo. Y lo primero y más importante es, y eso ni siquiera lo digo yo, lo dicen los grandes entendidos y que están haciendo y que han hecho del podcast una industria, que lo primero y más importante es tú saber para qué tú quieres hacer un podcast. Porque muchas veces iniciamos las cosas porque vemos que hay una tendencia. Es como salió TikTok, vamos para TikTok, pero no necesariamente quizás mi audiencia o el mensaje que yo quiero llevar va acorde con esa red social. Pues partiendo de eso, lo mismo pasa con el podcast. Si tú quieres hacer un podcast porque tienes un mensaje, tienes un contenido y sabes de qué vas a hablar, genial. Ahora, si no estás seguro o segura, lo recomendable es que tú primero analices por qué lo quieres hacer. Y eso no es como para que tú te limites, sino más bien para que luego de que inicies ese proyecto, a los 2 meses, sobre todo porque se hacen inversiones en equipos, a veces las personas deciden, lo voy a hacer, pero yo quiero tener esto, que aquello, que vieron a un amigo que les recomienda cosas, le dan con todo, se meten a Amazon, piden una cantidad de cosas y luego a los 2 meses se dan cuenta del trabajo que implica hacer un podcast. Entonces, ay, sí. Eso no es fácil. Entonces, cuando tú haces esa inversión y después te das cuenta de que ya no lo quieres, después comienza el lo tengo que vender o aún peor, te sientes culpable. Entonces hay que trabajar con inteligencia. Entonces, al principio, y si me escriben por DM y alguna de las personas de la audiencia están interesadas, pues le puedo mandar como un cuadernillo que yo regalo en mis talleres para que puedan como más o menos entender un poquito lo que deben tomar en cuenta. Y ahí responderse preguntas como ¿para qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la duración? O sea, que tú haces tu plan, como el plan de lo que tú vas, como el plan de ese proyecto para que lo puedas llevar a cabo y que cada vez que se te olvide, digamos, tu por qué, entonces puedas regresar allí. Luego, ya que tienes más o menos esa claridad del por qué lo vas a hacer, entonces ahora sí, hablemos de estructura y de equipos. Idealmente, una persona, pues obviamente yo siempre voy a recomendar que tú tengas un equipo mínimo, pero hay personas que con Anchor, que es una plataforma bastante conocida por sus facilidades, una persona con Anchor puede grabar directamente el podcast desde el celular. Sin embargo, yo no voy a decirte
grábalo desde el celular. Yo te voy a decir, bueno, puedes empezar así, pero trata de conseguir, aunque sea un micrófono de esos muy económicos que venden en Amazon, que no te va a costar mucho dinero, para que te ayudes un poco y así te evites, por ejemplo, eso que está pasando ahora, que al yo no tener micrófono, pues el sonido de ambiente entra y una serie de cosas. Lo otro es que identifiques en tu casa un lugar idóneo para grabar. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, para hacer entrevistas y conversar no hay problema, pero para grabar es distractor y no necesariamente ofrece el sonido que debería tener. Yo normalmente cuando voy a grabar cosas que ya son más focalizadas, incluyendo el podcast, y es aquí en mi casa, yo me meto en un closet. Yo tengo mi estudio, pero cuando estoy en mi casa yo tengo un closet que lo tengo le compré una colcha de esas que se usan para acústica, la puse al frente, tengo el micrófono y ahí grabo casi la gran mayoría de las cosas que yo saco porque paso más tiempo en la casa que en el estudio. Lo otro es que una vez ya decides que sí, que lo vas a hacer y demás, entonces hay decisiones que tomar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar el podcast cada episodio? No es que obligatoriamente tengas que regirte a eso. Puede ser que tú digas va a durar media hora y luego hagas uno que dure 20 minutos y tengas uno que dure 45 o una hora. Pero la idea de por dónde es que quieres llevar el tiempo te va a ayudar, pues más o menos a tu ser más organizado en tu contenido. Hacer una lista de invitados, si es con invitados, te va a ayudar a tener paz al momento de irte organizando. Yo soy de las personas que piensa que no deberías tener un podcast solo para invitados, porque también es muy estresante y aquí en Contraportada lo saben muy bien, porque organizar invitados requiere más que de tiempo, requiere de mucha coordinación. Y si, a menos que tú te hayas preparado con mucho tiempo grabando 10 entrevistas y las vayas lanzando una por una, que casi nunca la gente hace eso, casi siempre lo que hacemos es ir llamando, ir invitando contra el tiempo, pues obviamente puede ser que tengamos un invitado y que faltando media hora el invitado te diga, mira, no voy a poder llegar porque se me complicó, y entonces ya tú tengas ahí una situación. Yo soy de la corriente de que es bueno también tener episodios donde tú estés solo y sola, primero para no depender y segundo también porque tienes un mensaje que compartir y ese mensaje que tú tienes para compartir, el tuyo, no hay un mejor lugar para compartirlo que tu propio medio que tú creaste para ti. Entonces, esa es mi postura personal y así yo lo he manejado. Sin embargo, digamos que van a haber personas que te van a decir, es bueno que si es de historia, sea de historia, si es de entrevistas, sea entrevistas, y si eres tú solo, pues que seas tú solo. Pero yo me inclino por otra tendencia, por otra manera de verlo. Aparte de eso, debes siempre, o al principio, sobre todo si no estás acostumbrado a lidiar con grabar y con todos estos temas, pues es bueno que tú siempre tengas por lo menos un guión o unos tópicos que vas a tocar en ese episodio. Sobre todo si tienes invitados, pues obviamente que tengas no necesariamente todas y cada una de las preguntas, porque es bueno dejar también que la conversación fluya, pero sí es importante que cuando estés allí no estés como pescando, sino que tengas una guía que te permita a ti trabajar en comodidad. Al momento de grabar, cosas que debes tomar en cuenta. Hidratarse no es beber agua justo al momento de sentarte y empezar, sino ir tomando agua durante el día. Y sobre todo cuando nosotros somos los que vamos a estar hablando, el estar deshidratado se siente porque la boca hace algo así en el micrófono, como que, y eso se oye muy feo. Entonces, obviamente hay métodos para tú corregir eso, que si comerte una manzana verde, que si tomar jugo de cranberries, bueno, hay una serie de trucos allí que podemos ver, pero lo ideal es que tú desde antes estés hidratándote, bebiendo agua, permitiendo que tu cuerpo esté hidratado para que entonces tus cuerdas vocales, tu boca y el desenvolvimiento tuyo en sentido general sea más fluido. Importante también tener siempre pendiente, si vas a grabar a distancia,
revisar tu internet, revisar tus conexiones, porque también, esa es la otra razón también por la que hacer episodios siempre con personas invitadas, pues tiene un reto, porque a veces nosotros lo tenemos todo, pero la otra persona no tiene absolutamente nada y su internet es pésimo, y entonces también se aplican las cosas. Si va a ser así, también te invitaría, me ha tocado a mí como invitada que lo hagan conmigo, que hagas algún tipo de revisión de la conexión. Mira, nos vamos a conectar 10 minutos antes para probar, para que tú así puedas cumplir con tu objetivo. Y ya luego de eso es hacer una lista de temas y subtemas y posibles combinaciones de esos temas entre ellos, para que tú entonces siempre tengas material y no te quedes nunca en blanco de ¿y ahora de qué voy a hablar? No sé de qué voy a hablar esta semana. Trata de ver un tema desde muchos puntos de vista. O sea, si hoy estaremos hablando de la sonrisa y su importancia en la comunicación, eso no quiere decir que yo nunca más puedo hablar de la sonrisa. De repente en 6 meses, en 4 meses, yo puedo hablar de la sonrisa, pero desde la perspectiva, no sé, de conexión. Puedo decirte algo, digamos que a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de un tema. Yo, por ejemplo, puedo hablar de oratoria y ya digo, bueno, ya yo hablé de oratoria, ya nunca más voy a hablar de oratoria, pero la oratoria es muy amplia. Yo puedo hablar un día de oratoria como herramienta de trabajo, y otro día puedo hablar de trucos de oratoria, y otro día puedo hablar de oratoria, errores de oratoria. O sea, hay muchas cosas que yo puedo sacar simplemente de un concepto, y por eso es bueno que tú utilices conceptos y saques todas las posibles vertientes que se te pueden ocurrir allí para tú sacar el mayor provecho. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, Tengo pues, una pregunta para ti, Patricia. ¿y por qué yo no te veo? Ok, ya te veo. Ok. Yo Sabes tengo varias. que muchas veces la gente, tú acabas de mencionar algo muy importante. No lo acabas de mencionar, lo dijiste todo en el desarrollo de tu tema, de que a veces decimos, bueno, voy a iniciar un podcast, voy a comprar todo, lo voy a arrancar, y luego cuando veo que realmente no es tan, no quiero decir fácil, pero como tan práctico como se piensa, a veces lo soltamos, y hay que trabajar mucho, sobre todo la determinación. Recomendación que tú puedes dar a una persona que tiene esa intención de hacerlo, pero maneja tantos temas en su haber, que no se decide por uno para establecerlo como ese tema, como hilo conductual de cada uno de sus podcasts, por lo menos en esa primera temporada. Si tú tendrías que asesorarme, ¿cómo tú lo harías? Yo lo que pienso es que es complejo, y ahí sería más bien para mí interesante conocer, o sea, como que sería imposible, ¿verdad? Pero lo interesante sería conocer el caso y con base a ese caso, entonces yo explicarle o darle sugerencias. Pero a grosso modo te diría que si eres una persona que tienes muchos intereses, lo ideal es que te inclines por el interés que se te hace más cómodo desarrollar, que te vayas porque ya hay cosas que son incómodas para ti, que te están sacando de la zona de confort. Entonces comienza con lo que para ti hablar es lo más natural. En mi caso, yo ahora puede ser que hable de temas más profundos, pero al inicio yo me inclinaba por las cosas que yo dominaba, porque eso me hacía más fluido el proceso. Y entonces, mientras yo luchaba con el síndrome del impostor y el miedo a que no me van a escuchar y que de repente la gente me va a juzgar, y todos esos temas que uno tiene cuando uno está grabando, que cuando uno está aquí y uno está pendiente a lo que está diciendo, no tanto por lo que uno va a compartir, sino porque mentalmente uno está pensando en lo que el otro va a recibir, y bueno, todo ese esquema que a uno lo reta por el miedo al juicio y todo eso que puede suceder. Si tú hablas de cosas que tú no estás tan seguro o tan segura, es probable que se note. Entonces tienes allí dos situaciones que tienes que controlar. Tú, cómo te sientes, y lo que estás diciendo, cuánto lo profundizas o no. Entonces mi recomendación es que inicies con algo que ya conoces, que te sientes cómodo, que para ti es natural. Ese tema que cuando tú te juntas con tus mejores amigos o cuando estás junto a tu familia, siempre te preguntan, eso que siempre surge y que tú siempre estás dando consejos aquí, allá y acullá. Ese es
Ese sería para mí el punto de partida. Nona, te dejo con una pregunta porque yo tengo más. No, ¿sabes qué? Perdón, que tengo un segundito. Estás comiendo pan, yo estoy a dieta. Estás comiendo, Nona, estás comiendo y eso se nota en tu podcast. Me agarraron así, como dice Patricia, lo que los demás van a pensar de mí cuando yo estoy hablando, cuando nadie me ve. Mira, así me Puedo gusta ser o un no nombre ser, para ti, Nona. dice mi Un nombre querido. para tu podcast, con lo Sí, que van a pensar de mí. por lo que van a pensar de mí. Un nombre. Mira, tú sabes que Patricia, justamente en este tiempo donde se está demandando tanto la transparencia, donde ya lamentablemente la vida de las personas que decidan tener hasta cierto punto una vida pública en cualquier medio de comunicación, su vida privada puede estar expuesta. Aquellos temores, o sea, ¿cómo manejan o cómo pudiéramos manejar los temores de que las personas quieran conocerte y saber un poquito más de ti? En mi caso, cuando yo veo algo que me gusta o veo una persona que me llama la atención, me gusta su contenido, me gusta cómo se expresa, me gusta lo que comunica, yo googleo y yo digo, déjame ver si esto que dice esta persona es real, porque sabemos que hay muchas caretas, sobre todo, y que hay gente que predica una cosa y que uno la conoce a través de los medios, pero cuando la conoce en la vida real, se lleva tremendas decepciones. ¿Cómo se manejaría esa parte para aquellos que tienen esa inquietud y desean de compartir un podcast? O sea, lo que te escucho preguntar es si yo soy una persona que soy privada y de repente quiero tener un podcast, ¿cómo manejar la combinación de mi vida personal con mi vida personal? Esa es la pregunta. Es de tu vida privada con tu vida pública. Exacto, con mi vida pública, perdón. Exacto, aquello que tú quieres comunicar siempre y cuando tú no quieres que invadan tu espacio o que tú quieras tener un personaje públicamente. Mira, sin caer, bueno, yo no sé si caer en la hipocresía, porque eso es de cada quien, pero cuando... Lo que pasa es que o sea, mi punto es que ahí, eso sí es muy personal, porque mira qué ocurre. Hay muchas formas en las que tú puedes hacer, digamos que un podcast y mantener la gente a cierta distancia. Sin embargo, yo no creo que estemos en un momento, eso ya es una percepción que tengo yo a nivel personal, donde se haga tan simple uno mantener esa distancia desde el momento en el que uno decide comenzar a abrirse. Quizás habrá una estrategia donde de repente ya eso no es tanto del podcast, sino tú a nivel personal decir, bueno, yo voy a tener este podcast, pero yo no voy a hacer vida en redes sociales más que a través de la plataforma del podcast y voy a crearle redes sociales al podcast y voy a manejarlo todo a través de ahí. La desventaja de eso es, o mejor dicho, la ventaja que tiene eso es que te va a permitir ser más privado o más privada, pero la desventaja es que a menos que ese podcast o que ese proyecto tenga un alcance importante porque la estrategia fue muy buena y que ya para eso Erickson quizás podría explicar mejor cómo se haría, lo cierto es que puede ser más lento el proceso para tú llegar a un público, porque la realidad es que mucho de lo que está pasando ahora es que la marca personal se ha convertido en el nuevo currículum. Entonces, cuando tú dices, yo no quiero que me reconozcan, yo no quiero que la gente sepa quién soy yo, pero quiero que mi mensaje llegue, salvo que tú hagas como hizo mucho tiempo Remo, el de Remolacha, que siempre salía con una careta, o que hagas algo donde tú no permitas que la gente sepa que tú eres tú y que ya tú juegues con eso, pues es muy probable que tú termines una de dos cosas, o cediendo ante el tengo que abrirme, o el proyecto quizás, no digo que sea así, pero quizás no tenga la trascendencia que tú estás buscando que tenga. Y al final hay que recordar para qué. Si mi para qué es, yo quiero poner un mensaje allá afuera y para que lo encuentre el que lo tenga que encontrar y no me importa si mucha gente lo escucha o no, genial. Pero si tu para qué es, si tu visión es quiero impactar la mayor cantidad de personas con este mensaje o con este podcast porque quiero apoyar con este o con otra cosa,
Entonces es probable que tu visión vaya, digamos que en contra de esa preferencia que tú tienes de yo prefiero que no se me conozca. Y como paréntesis te digo que ese era mi caso. O sea, yo cuando decido lanzar Castaco, que es mi aplicación que lancé hace 3 años ya, yo la lancé y yo entendía que yo me iba a manejar siempre bajo perfil y behind the scenes. ¿Por qué? Porque yo tenía una marca que me permitía canalizar cosas alrededor de lo que me gustaba sin necesariamente salir yo al frente. Pero en algún momento me di cuenta de que la estrategia no estaba funcionando y que estaba siendo muy lento el proceso y tuve, o mejor dicho, no era obligatorio, yo pude haberme aguantado, pero mi visión era otra y yo decidí entonces salirme de ese, digamos que de ese esquema y cambié a otro que fuera más, no más rápido, porque para mí no ha sido rápido el proceso, pero sí más efectivo. Entonces eso es muy personal y va a depender mucho de la estrategia, pero sobre todo de tu para qué. Bueno, yo creo que la Pachi hoy nos ha dado una cátedra con relación al tema de quiero hacer mi podcast y cómo comienzo. Yo tenía otra inquietud. Y yo tengo otra. Tú sabes, Pachi, que tú decías que cuando uno dice quiero hablar, tiene que, y a veces no sabe por dónde empezar. Me fascinó cuando tú decías cuáles son esas conversaciones con las que tú te sientes cómodo con tus amigos o con tu familia, cuando tus amigos te llaman para consultar algo, en esas reuniones familiares, ¿qué tú haces? Y aparte de con qué yo me siento cómoda con lo que yo quiero hablar, cómo yo preparo ese contenido. O sea, hay que redactar, uno puede de repente inspirarse y comenzar a hablar por ahí, así como con lo que me sale, o es recomendable que las personas tengan como un texto, una guía, un resumen y que lean el contenido de lo que quieren comunicar. Mira, yo nunca voy a juzgar ni una cosa ni la otra, porque cada quien comienza como comienza. Cuando yo inicié en la locución, ya no locución comercial, sino locución radial, yo escribía todo lo que iba a decir y aprendí a leer como si estuviera hablando. Entonces, eso se aprende. Ahora, lo ideal es que tú no, digamos que comiences a explorarte poco a poco y que te des permisos de si vas a escribir todo lo que vas a decir, vayas rompiendo ese guión y vayas haciendo cambios para que se te haga cada vez más natural el tu poder dejar fluir. Ojo, eso es muy personal. Lo que yo sí te recomendaría es que si tú lo vas a escribir, lo vas a leer. Perdón por el ruido, ¿verdad? Pero recordemos que fue que el micrófono no quiso colaborar. Ok, si vas a leer, es bueno que tú entonces comiences a explorar qué tan leído o qué tan leída te escuchas, porque salvo que tú estés leyendo poemas o que estés leyendo un audiolibro dentro de un podcast, el hecho de que tú suenes leído o leída hace que la gente no conecte tanto contigo. ¿Que tienes que vivir el proceso? Sí. Mi recomendación siempre sería que tú busques la forma de sonar lo más cercano posible. Incluso cuando yo grabo el podcast, y eso fue algo que yo me impuse a hacerlo desde el día 1, aunque recordemos que como yo soy locutora, pues obviamente cualquiera va a decir, claro, pero para ti es fácil. Pero no necesariamente es así. Cuando yo inicié, yo me obligué a hablar frente al micrófono y dejar fluir. Y aunque yo soy locutora, debo reconocer que se ve fácil cuando tú trabajas en algo, pero cuando estás frente al micrófono es donde verdaderamente tú sabes si ese tema que tú tenías en la cabeza tú lo puedes manejar así sin guión. Al principio yo lo hice así porque el desconocimiento, ¿verdad? Me llevó por ese camino. Eventualmente yo fui ajustando cosas. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Que si vas a leer, no hagas el primer borrado, no grabes el primero y lo lances, sino que grabes el primero, si sobre todo son cosas de 15, 20 minutos, vuelve y grábalo, escucha, mira a ver cómo se siente y lo que se sienta más cercano comienza por allí. Porque cierto es que cuando tú no eres una persona que está acostumbrado o acostumbrada a hablar en público,
necesita cierto apoyo. Para mí, lo ideal fueran los bullets o los puntos que te permite a ti desarrollar de manera natural, que es lo que yo hago. O sea, yo hago una lista, 4 o 5 puntos de lo que no se me pueden quedar en el esquema de un episodio cuando yo estoy hablando de algo que a mí me preguntan mucho. Por ejemplo, ¿cómo hago mi podcast? Bueno, pues entonces, ok, inicio, música, no sé qué, pongo todos esos bullets por ahí en un papel, en una hoja, en una libreta, como sea, y entonces voy hablando, inmediatamente cierro con una idea, miro la lista y sigo con la que sigue. Y así voy hablando, conversando conmigo misma, voy hablando, teniendo esa línea de pensamiento me permite a mí desarrollar el tema por donde yo quería desarrollarlo. Pero como es un tema que yo domino, porque son las cosas que la gente siempre me pregunta y son las cosas que yo digo en esas reuniones, es más fácil para mí. Pero repito, habrá gente que definitivamente no se le va a hacer tan cómodo aún así. Entonces, si tienes que escribirlo, escríbelo, pero entonces yo te diría que no grabes solo una versión, sino que te regales por lo menos una o dos versiones para que puedas contrastar, para que sientas en qué momento suenas muy leído y en qué momento tú, y qué cosas también tú pudieras mejorar. En este mundo, sobre todo al inicio, hay mucha observación envuelta, donde tú tienes que observarte no para juzgarte, sino para entender cuáles son esos puntos de mejora. Y créeme, a todos nos pasa que nos damos cuenta que podemos mejorar. Así que tampoco es que tu caso es el único, sino que todos pasamos por allí. Mira, tú sabes que algo de las cosas que sí me he dado cuenta, mi querida Patricia, es al tono de voz que se debe de tener para los podcasts. Ahí, honestamente, te puedo contar. Yo soy muy recurrente, muy asiduo a escuchar podcasts, me gusta mucho, pero el tono de voz para mí es algo que conecta para yo poderme quedar escuchando el podcast. Si yo independientemente de lo que se esté hablando, si el tono de voz como que no va muy acorde al tema, como al ánimo, a todo lo demás, fácilmente tú te desconectas. ¿Cuál sería esa técnica que se pudiera utilizar para tener un tono de voz que pudiera aportar o ayudar a que las personas se conecten al mensaje que se esté enviando? Mira, lo que pasa es que el gran tema con los podcasts es que si tú no estás acostumbrado o acostumbrada a compartir o a grabar o no sé qué, pues obviamente las personas lo que hacen es que como que arrancan por donde se sienten cómodos y le dan para allá. O pasa ese caso o pasa el otro donde dicen, bueno, yo voy a hablar, yo por ejemplo, me siento cómoda hablando en este tono y entonces te hablo todo el tiempo así y entonces, y como te lo estoy diciendo, con mis eses y sueno quizás un poco forzada, pero salí a Eso cambiar. es muy fuerte, Patricia, cuando esas S se ven forzadas y cuando las R sobre todo se ven como que, óyeme, que se está haciendo Ay, de y todo. cuando nos sale ahí feinando, señor, y cuando nos sale ahí feinando. También. Pero ¿qué sucede? Que yo te diría que en ese sentido, yo pienso que, y mira, que lo estoy como analizando para ser cuidadosa con lo que voy a responder, porque ambas cosas que diga puede ser como delicado. Pero yo creo que ahí lo que funciona es que la persona vaya poco a poco, vaya grave y analice y vaya viendo y vaya conociendo su tono de voz. Recordemos que hace un tiempo, y quizás la próxima semana ese podría ser un tema, en cómo yo conozco mi tono de voz, cómo yo identifico cuál es el tono de voz con el que yo hablo y quizás entender un poquito más, aunque yo lo he hablado aquí, sobre todo, perdón, eso no se debe hacer, las notas de voz, uno se da cuenta de cómo uno es percibido. Porque cuando uno está grabando, mira Kelvin, ya tú sabes que estamos en tal sitio, no sé qué. Así como estamos grabando esa nota, probablemente es como nosotros grabemos el podcast. O puede ser que utilicemos términos o que hablemos de ciertas formas que salgan allí. Mi recomendación es que tú te escuches. Yo tengo un ejercicio de autodiagnóstico que yo suelo dárselo a mis clientes, donde yo los pongo a analizar y sobre todo hay una parte de ese análisis donde deben prestar atención
si se sienten cómodos escuchando esa voz, no desde el juicio de, ay, es que yo sueno así o es que yo sueno así, sino qué tan cómodo tú te sientes escuchando eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo grabo mi podcast, yo perfectamente podría grabarlo en un tono así como te estoy hablando ahora, que se sienta más formal, bla, bla, bla. Pero yo no lo hago así, yo lo grabo en un tono más o menos como este, quizás con menos energía, para no, porque son temas un poquito más cercanos. A mí me gusta hablar como muy al oído. El micrófono funciona como el oído de la persona, entonces es como que a ti que me estás escuchando, gracias por estar aquí. Tú sabes que a veces tal. Entonces yo te hablo muy cercano y precisamente entonces no, mi energía es de media a baja, o sea, no tengo esa energía tan hyper como yo suelo manejar en otros contextos. ¿Por qué? Porque yo me imagino a esa persona que me está escuchando manejando, probablemente por la mañana. Entonces yo trato de sin aburrir, pero que sienta una persona le resulte agradable. Tú hablas lindo, Pachi, tú hablas lindo. No, pero Y eso es algo que no, tenemos Lady, pero espérate, que reconocerlo. Pero mira, oye. Pero hay personas, perdón, Neire, que hablan lindo y sin embargo cuando se ponen a grabar frente al micrófono les da como se meten en un personaje complicado que no suenan tan bonitos. Ay, mi amor, ya, perdón. Sí. Entonces, eso es complicado también porque han pasado y han muerto vidas. Ay. Pero tú hablas lindo, Pachi, tú hablas lindo. ¿Son rentables los podcasts, Pachi? Mira, y honestamente hay que entender un poquito que la industria del podcast, si bien ha crecido bastante, no necesariamente te garantiza una entrada económica como un programa de radio o un programa de televisión, ni siquiera como YouTube o sea, no necesariamente. Sí hay personas y hay plataformas cuyas, digamos que es más fácil monetizar. Siempre la gente pregunta mucho sobre la monetización, pero la monetización depende obviamente de muchos factores, primero, de cuántas reproducciones tienes, de qué tal, o sea, obviamente la popularidad de tu podcast, pues va a ayudarte en cuanto a la monetización tradicional, que es si te colocan publicidad, etcétera, etcétera, como nosotros estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo pasa en YouTube y todo eso. Ahora recientemente, antes de ayer, me parece que salió una noticia donde Spotify va a permitir que los usuarios, o sea, que los creadores de contenido, pues puedan recibir dinero por suscripción de aquellas personas que consuman sus contenidos. Entonces, eso es una forma de monetizar. Está la forma de monetizar tradicional, que es como cuando tú pues la plataforma te coloca publicidad y tú recibes un pago por eso. Pero esa no necesariamente es como digamos, la tendencia, porque no es tan fácil tú de una vez viralizar el podcast. El podcast es poco a poco que tú vas construyendo comunidad, sobre todo cuando tú no tienes una marca personal, etcétera. Ahora, sin embargo, por qué vale la pena o por qué hacerlo? Porque primero, el podcast te suma, te da credibilidad. Cuando tú estás hablando de temas que tú conoces y tú estás exponiéndolo allá afuera en una plataforma y la gente puede escucharte y puede entender cuál es tu dominio sobre esos temas, pues por allí ya tú tienes una forma distinta de monetizar porque comienzas a recibir clientes o aumentan tus clientes o de repente comienzas a recibir solicitudes de, mira, yo quisiera apoyo con esto o apoyo con aquello. Y eso yo lo descubrí porque en mi caso, que yo hablo de un nicho muy específico, bueno, o hablo de un tema muy puntual como es la comunicación, etcétera, que ahora lo he ampliado, pero antes era muy dirigido a locutores. Pues obviamente en aquel momento yo no tenía esa posibilidad de una viralización tal, porque ni era tan conocida, ni tenía tantos seguidores, ni tampoco era un nicho tan abierto. Ahora de repente, como me estoy abriendo otros temas, pues el caso puede ser distinto. Esa es una cosa. Dos, porque hable de la plataforma, porque por ejemplo, aunque actualmente Anchor es la plataforma que muchas personas usan porque es más fácil, porque te permite distribuir el contenido de una forma mucho más sencilla, es decir, mientras que en otras plataformas es más, tú tienes que involucrarte más. En el caso de Anchor, después de que tú consigues todos tus permisos y que tú pones allí tu episodio, ellos se encargan de distribuirlo a todas partes. Pero ¿cuál es la situación? Que Anchor todavía tiene unas políticas que se están revisando porque
Anchor y tenía el control en algún momento de tu contenido, o sea, como que si el contenido que ponías allí, el nombre y todo eso, de alguna forma podía estar vinculado a la plataforma y los beneficios ellos pues recibirlos, o sea, había como un tema allí, todavía eso se revisa, yo realmente no le he dado tanto seguimiento de cuál ha sido el desenlace de esa situación, pero definitivamente ellos habían estado revisando porque precisamente hay otras plataformas como Spreaker, Buzzsprout y otras tantas, que entonces tú eres el dueño absoluto de tu contenido, pero tienes que pagar una mensualidad para estar allí. Tienes que pagar, no es mucho dinero, son $7, $10, no recuerdo bien cuáles son los montos, pero es una posibilidad que tienes. Y luego, cuando tú también haces un podcast, la otra forma en la que tú monetizas es tú haciendo lo que hacen muchos creadores de contenido locales, que ellos hacen menciones dentro de su propio contenido como si fuera un programa de radio. O sea, este podcast llega a ti gracias a Contraportada Radio, lo impulsa, o sea, entonces, ¿eso qué ocurre? Que yo ya manejo de manera directa esa relación con el cliente, sobre todo si soy una persona que tengo una alta popularidad y soy consumida por muchas personas, entonces yo perfectamente puedo ir donde una marca y decirle, mira, yo te subo un post, te pongo 3 menciones en mi podcast o en tal episodio especializado, etcétera, etcétera. Buenísimo, Pachi. La verdad es que tremendo tema. Creo que tenemos que tener una segunda parte para seguir aprendiendo un poquito más de esa industria.